Hola Growers, bienvenidos a nuestro canal educativo donde... Me dio risa, lo siento. Hola Growers, bienvenidos a este canal educativo donde rompemos paradigmas sobre la planta ancestral más antigua y polémica de la historia. En el día de hoy, como lo vieron en el título de este video, estaremos hablando sobre el plan de cultivo. ¿Qué es el plan de cultivo? Desde un punto de vista, el plan de cultivo es como una guía, un documento, si lo vemos así, donde nos sirve para planificar, organizar, ejecutar cómo vamos a desarrollar todo nuestro cultivo. Es como un cronograma, si lo vemos de alguna manera, para planificar semana a semana, mes a mes, qué es lo que vamos a hacer en todo el ciclo de cultivo, desde la germinación, el crecimiento, la transición hacia la floración y pues todas las semanas de floración hasta la cosecha. Ahora, ¿para qué nos sirve? Podemos ejecutar un cultivo mucho más eficiente de esta manera, porque vamos a tener pues una planificación, un cronograma, vamos a poder ver en nuestro documento semana a semana qué es lo que vamos a hacer en cada una de estas semanas de crecimiento, floración, etcétera. Además de que tenemos una planificación previa, no vamos a correr con tantos contratiempos. Eso pasa mucho en el cultivo. Recuerden que cultivamos una planta a la final, entonces es un ser viviente, pueden pasar muchas cosas. De esta manera vamos a sesgar o a disminuir los contratiempos o los pequeños errores que podamos cometer. Además, vamos a saber exactamente los tiempos en los que vamos a hacer las cosas, o vamos a tener un aproximado, que yo sabré de aquí a un mes si tengo que de pronto hacer un trasplante de todas mis plantas, o ya me toca hacer la cosecha. Entonces, partiendo de ahí, puedo saber exactamente, por ejemplo, en un año, si yo desarrollo todo un plan de cultivo para todo un año, cada cuánto estaré cosechando, por ejemplo, que eso es súper importante, o creo que es lo más importante a la final en el cultivo. Además de cuándo, también puedo planificar aproximadamente, dependiendo del número de plantas, cuánto estaré cosechando. Entonces, eso me va a servir para saber si mi consumo es determinado, el uso del cannabis que le doy es determinado, voy a saber cada cuánto voy a estar y cuánto voy a estar cosechando en cantidad de cosecha, ¿no? Ahora, ¿cuándo hacemos este plan de cultivo? Idealmente, como es una planificación previa, debería ser, en el mejor de los casos, antes de desarrollar el cultivo, pero lo puedo hacer en cualquier momento. Realmente lo puedo hacer inclusive durante mi cultivo. Por ejemplo, si yo estoy en la semana de crecimiento o estoy en la fase de crecimiento, yo puedo planificar de aquí en adelante las semanas que me quedan de crecimiento o el tiempo que yo le quiero dar a la planta más de crecimiento, y planificar entonces la semana de transición o el tiempo de transición hacia la floración, y pues todos los meses que, dependiendo de la genética, cuántas semanas dura de floración, ya voy a saber exactamente cuánto me voy a demorar y cuándo aproximadamente estaría cosechando, como les dije. Entonces podemos hacerlo en cualquier momento, pero lo mejor, idealmente, como les digo, es hacerlo al principio. De esa manera sabré yo todo el plan organizado desde el crecimiento hasta la floración. ¿Cómo lo hacemos, verdad? Que es como lo más de pronto complicado, entre comillas, o lo que tenemos que ponerle mucha atención, y es que pues hay dos opciones. Realmente, si tenemos algo de experiencia en el cultivo, si ya por lo menos hemos hecho uno o dos cultivos al menos, sabremos y entenderemos cuáles son todas esas fases de la planta, pues experiencialmente, ¿no? La germinación, su crecimiento, su transición y su floración. Entonces, el cómo hacerlo, simplemente voy a tomar una libreta, voy a tomar una agenda, un documento de Word, puede ser mi celular, puede ser las notas de mi celular, y ahí voy a empezar a hacer como una especie de cronograma semana a semana, sabiendo cuánto tiempo me dura la germinación, cuánto tiempo yo elijo darle el crecimiento, porque recuerden que nosotros elegimos cuánto tiempo vegeta o crece la planta. Entonces, si yo le doy un mes, ok, si le doy 40, 50 días, si le doy 3 meses de crecimiento, eso es lo que tengo que plasmar ahí, todas mis semanas de crecimiento. Y de igual manera, dependiendo obviamente, como les dije, de la genética, cuántas semanas dura esa floración. Entonces yo voy a colocar semana a semana de crecimiento, semana a semana de floración, y en ese cronograma voy a empezar a colocar en la semana 1 de crecimiento, ok, solamente voy a hacer riegos, por ejemplo, con pH regulado. En la semana 2 de crecimiento, después de la germinación, por ejemplo, voy a hacer una aplicación de unos microorganismos, por ejemplo. En la semana 3 ya voy a empezar a hacer una poda, la primera poda apical. En la semana 4 empiezo a fertilizar. Estoy dando ejemplos simplemente, pero eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ubicar semana a semana, idealmente, cuáles van a ser esas técnicas, estrategias o cualquier tipo de actividad que voy a ejecutar dentro del cultivo. Si no sabemos, por ejemplo, cómo se desarrolla un ciclo normal de cannabis, como en la germinación, crecimiento y floración, no tenemos la experiencia o realmente no tenemos la idea todavía de cómo organizar realmente esto, qué hacer semana a semana, por ejemplo, con mucho gusto te podemos asesorar. Si nos escribes, te podemos prestar toda la asesoría en ese sentido.
Esto, el cómo hacer este plan de cultivo debe ir acompañado de otra cosa muy importante. Recuerden que el plan de cultivo es simplemente yo puedo coger una hoja y poner semana a semana, pero tiene que estar acompañado de una bitácora, idealmente. O sea, una cosa es la planificación que yo tengo con mi plan de cultivo, valga la redundancia, y la otra es lo que realmente yo estoy ejecutando día a día o semana a semana con mis plantas. Entonces, siempre es bueno tener en una agenda o en el celular, como les digo, todas las cosas que le vamos haciendo. Ok, hoy regué con fertilizante, use tanto del fertilizante, fue un pH tanto, si estoy midiendo ppm, las partículas por millón y la electroconductividad, anoto todos esos valores en lo posible. ¿Por qué debemos hacer este plan de cultivo? Les dije para qué servía, pero el por qué importante para concluir es porque nos va, como les he dicho todo el video, nos va a permitir planear y planificar mucho mejor nuestro cultivo, va a ser mucho más eficiente en todo sentido, en cualquier proceso industrial, personal, lo que sea, siempre es mejor planificar que improvisar, ¿cierto? Nos va a permitir, que esto es importantísimo, tener un presupuesto, porque si yo sé que yo en la semana 4, en un mes, por ejemplo, después de que germino, voy a tener que hacer mi primer trasplante, ya sé que tengo que comprar sustrato, que tengo que conseguir la maceta nueva, que tengo que conseguir, las demás herramientas, tijeras para las podas, todo esto. Entonces puedo tener un presupuesto previo o más o menos darme cuenta de que de aquí a tanto tiempo voy a necesitar estas herramientas o estos insumos, ¿no? Puedo prever esos gastos, básicamente. Y además voy a saber, como les dije, cada cuánto voy a cultivar o cuántas plantas, porque no es lo mismo empezar con un plan de cultivo de 3 plantas que me va a dar una cosecha X, a que yo tenga 10 plantas que me va a dar mucho más y de pronto no tengo que estar cultivando tan seguido. Entonces, todo eso es lo que podemos averiguar o construir con nuestro plan de cultivo. Si yo de pronto hago un uso de las flores de cannabis de, no sé, 1 onza al mes, yo sé que todos los meses debería estar cosechando 1 onza, pero todos los meses de pronto no cosecho. Entonces, si no cosecho todos los meses 1 onza, cada 3 meses, por ejemplo, tengo que estar cosechando 3 onzas, por ponerles un ejemplo. Entonces, de esta manera yo puedo planificar y contabilizar exactamente cuánto es lo que necesito o lo que yo requiero para mi autoabastecimiento conforme al uso que le estoy dando a la planta, básicamente. Si este video fue útil para ti, recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campana de notificaciones, darle like y compartir este video con tus conocidos y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias por ser parte de esta comunidad y romper paradigmas con nosotros. Hasta la próxima. Ven, por ahí tengo una partecita ahí como que... Pero... Con la estómago, ahorita no veo en la ¡Ey, ey, 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 ey!